Hola. Hola a todos, todas. Bienvenidos, bienvenidas una vez más, por fin hemos vuelto a la maleta de Tolkien. No sé por qué no salen nuestros nombres. Ah, porque he puesto lo de la maleta y cuando pones el banner no salen los nombres, espera. Yo es que esto de no hacer de... de todos modos nos conocen, ¿eh? Nos conocen. Pues lo dicho, bienvenidos, por fin hemos vuelto. Aquí estoy, un servidor, Garnier Bolger, y bueno, sí, es que nunca sé muy bien cómo se pronuncia mi seudónimo. Y Aranden Arfeniel, una vez más, para dar una vueltina por aquellos lugares que se dice, se rumorea, se comenta, porque esto es una cosa que tenemos que dejar clara, que no hay ningún documento claro de esto es esto, pero estudiosos, académicos, expertos en la obra de Tolkien, pues ver ciertas similitudes que pueden hacernos creer que de alguna manera estos lugares le inspiraron para su obra. Y como habíamos estado en los últimos programas en Inglaterra, pues pensamos, a ver qué puede haber fuera, vamos a ver fuera. Y nos lanzamos por Egipto, porque es uno de los países, creo yo, más interesantes de visitar, conocer, y que es fuente de inspiración para cualquiera, prácticamente. No te hace falta casi ser artista, es que es estar allí y tiene un algo especial. ¿Tú has estado? Yo sí. Yo estuve en 2008 y estuve bastante tiempo, estuve 15 días. Porque, a ver, yo es que os voy a contar. Yo fui pues para estas cosas que os lo recomiendo, yo fui a Fitur, ¿vale? Pues con una amiga, pues queríamos hacer un viaje por aquellas zonas, ¿vale? Nuestra idea en principio era Jordania, ¿vale? Porque Petra, tal. ¿Qué pasa? Vas y lo primero, ves los presupuestos. Y claro, vimos que por lo que me costaba 7 días en Jordania, me podía estar 15 en Egipto. Incluido 3 días en el Mar Rojo, en un hotel con pulserita y demás. Entonces nos lanzamos y allá que nos fuimos. Entonces, vamos a famosas presentaciones. Vale, como veis, vamos a hablar de Egipto. Entonces he cogido aquí para empezar la foto más típica y más clickbait, aunque luego hay otra, que también de lo mismo, clickbait de toda la presentación, porque esto sí que no, en la obra de Tolkien, aunque sí que es verdad que estos templos, las pirámides, estos templos funerarios, sí que puede haber algún referente, pero vamos, la Esfinge de más, no tanto, ¿vale? Yo, para empezar, como sabéis, como suelo hacer en nuestros programas, y además así damos tiempo a que vayan a incorporarse más gente al programa, y para cuando empecemos a hablar de lo realmente interesante, pues yo os voy a dar unos datos básicos sobre Egipto. ¿Vale? Aquí veis el mapa, como veis es un mapa pues, grandecito, y lo que a mí sobre todo me interesaba que vierais era las fronteras, ¿vale? Aunque yo creo que Egipto lo situamos prácticamente todos, pero creo que, aunque no vamos a entrar en su historia propiamente dicha, pues es importante saberlo por cosas que vamos a comentar ahora. El nombre oficial es la República Árabe de Egipto, mide 1 millón, un poco más de kilómetros cuadrados, y tiene 102 millones, bueno, casi 103 millones de habitantes, que ahí se dice poco, de los cuales prácticamente 35 están entre el Cairo, entre lo que es el centro del Cairo y el área metropolitana. Es que eso es un cuarto, ¿eh? Es un cuarto de la población, está en el área del Cairo. Sí, a mí el Cairo me gustó mucho. Me gustó mucho porque, claro, al final todos estos países y todas estas cosas que os enseñamos cuando vas a viajar, cuando lo vas a conocer, el contexto en el que lo conoces lo hace más especial. Esto fue porque yo venía, como os he dicho, del Mar Rojo, ¿vale? Llevamos 15 días, que es un viaje que es maravilloso, pero es agotador porque te levantas muy pronto, porque hace calor, para poder visitar los sitios con calma y demás. A las 11 de repente estás ya en la piscina, con lo cual yo me acuerdo que bajé del avión, que veníamos de Mar Rojo, a mí me vino un cansancio así físico, y teníamos una excursión que era el Cairo por la noche.
Y claro, yo le dije a mi amiga con la que fui, mira, o 2 minutos en el hotel y nos vamos porque yo no me levanto. Y dio la casualidad que es que éramos los únicos que habíamos contratado la excursión, con lo cual el guía, que hablaba perfectamente español sin haber pisado nunca España, o sea, una envidia lingüística lo de ciertos países, que es así, trajo a una amiga suya española que llevaba tiempo viviendo allí y nos enseñó el Cairo, pues como podemos tú y yo quedar el viernes de una vuelta por el centro de Madrid. Y luego, qué guay. Entonces tal, sí, te va enseñando cosas, tal, te va contando, tal, luego nos fuimos juntos a cenar, que me acuerdo que nos llevó a un vegetariano que estaba buenísimo, o sea, buenísimo la cosa. Entonces por eso le tengo un recuerdo especial de la ciudad. Como veis, otras ciudades importantes obviamente es Alejandría, Port Said y Suez. Y como hemos visto en el mapa anterior, sus fronteras tiene el mar Mediterráneo, el mar Rojo, al oeste Libia, al sur Sudán y al noroeste Israel y el territorio de Gaza. El idioma es el árabe y la religión mayoritaria es el Islam. De hecho, visitas varias mezquitas. Dentro del recorrido típico del Cairo hay varias mezquitas bastante bonitas. Y luego en la minoría más numerosa son los cristianos coptos ortodoxos, que también te recomiendan visitar un barrio donde hay varias iglesias, y de hecho yo estuve en la iglesia cueva, que se supone que es donde se esconden la Virgen, San José y el Niño en su ida a Egipto. Pues estas curiosidades. A mí me interesan los manuscritos estos que se encontraron, que están encuadernados de una manera muy chula. Como veis, bueno, la forma pues es una constitución, una república supersocialista, y luego la moneda es la libra egipcia, que se divide a su vez en 100 piastras. Actualmente un euro son 32 libras egipcias. Ha dado la casualidad que yo por el otro día tenía por aquí una moneda rondando que la tenía separada porque es muy parecida a una de 2 euros, que es esta. Siento que no se va a ver muy definido, ¿vale? Esto es una libra egipcia. Mira, por detrás tiene a Tutankamón. Se parece también a las 2 libras británicas. Sí. Entonces yo yo la tengo separada por eso, porque esto, a ver, son de estas que luego a veces usan para timar. Es lo que te iba a decir. ¿Esa es la moneda que durante una época la gente utilizaba en las máquinas para sacar las cosas de 2 euros? Creo que es otra, porque creo que la de 2 euros es un pelín más grande. Y esta no encaja, entonces te la devolvería. Porque yo tengo, que la guardo con mucho recuerdo, una libra falsa. Me dieron una libra falsa que me enteré, esto ya es anécdota y volvemos a Egipto, porque yo cuando estudiaba en Inglaterra estaba en una residencia y yo fui a lavar la ropa, entonces las lavadoras tenías que meter, y aquello me devolvía la monedita, clink, 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 clink. Y yo, qué raro, ¿no? Y la libra. Entonces fui al de la recepción de allí, bueno, el administrativo, y me dijo, es que es falsa. Entonces, claro, es verdad que al verla, ves que no está tan definida, y es verdad que al dejarla caer, por el peso que tiene, la moneda no hace el mismo, y claro, y eso es lo que la máquina notaba, ¿vale? Y esta anécdota monetaria, veis aquí la banderita de Egipto, que la he querido poner. Siempre os digo que yo esta información la suelo sacar porque suele estar bastante actualizada. Todos los datos que os he dado son de junio del año pasado, de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿vale? Que te da todos los datos sobre todo lo que necesitas para viajar, todo tipo de recomendaciones a nivel de seguridad, a nivel sanitario, si necesitas un seguro, si necesitas vacunas y demás. Entonces, en el caso de Egipto nos dicen que no recomiendan visitar el país, y menos por tu cuenta, salvo estos lugares que vemos aquí. Estos lugares, que como podéis ver, son los más turísticos, donde hay más monumentos para visitar, donde suelen ir los tours, porque es otra cosa que te recomiendan, que vayas siempre con un tour, un guía, en un autobús, pues que no te lances. De todos modos, también te dice que cuidado, hay que tener en todas partes, porque por desgracia te puede pasar en cualquier lugar. Pero si veis estos ítems que os he puesto, son básicamente los que en cualquier tour que podáis encontrar os van a llevar, ¿vale? Y para viajar el visado se adquiere, porque básicamente comprarlo en el aeropuerto, ¿vale? Con tu pasaporte normal, lo típico, que esté
en vigor 3-6 meses y demás. Y el visado cuesta $25 y da permiso para 30 días, ¿vale? Lo que hablamos del visado, ¿cómo decirlo?, de turista, ¿vale? El que vamos a necesitar si vamos. Vale, entonces. Luego, yo quería empezar, antes de meternos en monumentos y Tolkien y demás, yo he querido hacer un paréntesis, aunque enseguida lo voy a asociar con Tolkien, sobre el Nilo, porque realmente cuando a mí me preguntan qué fue lo que más te gustó del Nilo, o sea, del Nilo, perdón, de Egipto, yo te puedo decir algún monumento en concreto, porque sí, pero es verdad que a mí el Nilo me fascinó, o sea, cuando tú estás, porque claro, además ves 50.000 de estas cruceros fluviales, ¿vale? Tú estás en la tumbona del crucero fluvial y eres consciente de que estás navegando por el Nilo, ¿vale? Es uno de los ríos pues, con tanta significación y aparte es espectacular que tú miras y ves la franja más cercana al río es verde, como muy parecido a lo que veis, ¿vale? Es verde, 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 con mucha vegetación y después ves ya empezar todo el desierto. Entonces, pues es una cosa que a mí personalmente me impactó, ¿vale? Aquí este mapa, pues bueno, pues por la presentación de PowerPoint me lo ha achicado, ¿vale? Esto llega prácticamente hasta sus inicios en Kenia, uno de sus nacimientos, ¿vale? Y va mostrándonos qué monumentos va habiendo a cada lado, ¿vale? Porque como veis, esto es lo que os digo, o sea, es que es una sensación especial, ¿vale? Y luego cuando vas viendo, además si te vas acercando hacia las islas donde hay algún monumento y demás, es bastante especial. ¿Qué viene esto a colación? Pues con un río de la Tierra Media, el Anduin. Como ya sabéis que nosotros usamos, que es como nuestra Biblia para este programa, el libro de John Garth de los mundos de Tolkien. ¿Vale? Pues él menciona lo que hemos dicho al principio, todas las posibles hipótesis, ideas de diferentes estudiosos de Tolkien, de qué les ha podido inspirar. ¿Vale? Para el río, para el Anduin, se dan varias opciones, ¿vale? Que, quién sabe, si en algún programa mencionaremos. Pero Christina School lo asocia al Nilo, ¿vale? Por la importancia que tiene, por ser el río más largo, aunque bueno, realmente el río, a día de hoy el río más largo es que lo estaba leyendo antes, es el Amazonas, porque han vuelto a estudiar. ¿Ah, y el sí? sí, es el Amazonas. Porque han visto, pues no sé si es por el inicio, el nacimiento, tiene más kilómetros y a día de hoy es desde hace un par de años, ¿eh? Hemos sido engañados. Sí, totalmente. Vale, y entonces ella también lo asocia porque, como sabemos, parte del curso del Anduin va por Gondor. Y Gondor es un reino, una civilización que da mucha importancia a este tipo de monumentos y monumentos funerarios como los antiguos egipcios. Y como comparativa os cuento que el Nilo mide, ya sabéis que esto, ya os digo, esto según el año tiene 1 kilómetro arriba, 1 kilómetro abajo. El Nilo mide 6.650 kilómetros. Ahí es nada. Mientras que, según el Atlas de la Tierra Media de Karen Wynne Foster, el Anduin mide 2.234 kilómetros. Vale, entonces esto es lo que yo os puedo contar, así como presentación de Egipto y el Nilo. Aquí veis otro clickbait, porque no vamos a hablar de, creo que no vamos a hablar de pirámides, pero esto me lo ha puesto, ha sido muy gracioso porque me lo ha puesto PowerPoint. En cuanto he puesto Egipto, he puesto Tolkien y Egipto y el PowerPoint me ha dicho, ¿por qué no pones esta foto? Pues mira, sí, la voy a poner, que es muy bonita. Es bonita, sí. Sí, es bonita. Si quieres comentar algo, todo tuyo. Pues has hecho una brevísima e interesantísima introducción a Egipto, la verdad. Yo no he estado, pero tengo ganas de ir. Merece la pena, ¿eh? O sea, yo te digo, igual que hay sitios que pues sí, está bonito, puedes ir, es que es eso, es un sí, merece la pena, la verdad. Mira, ya van apareciendo. ¡Hola! Nuestros primeros, nuestro primer público. Pues sale. Sí. Todo tuyo. Voy a ello. Bueno, ya sabéis que yo me suelo encargar de la parte de las cartas e intentar saber primero qué sabemos
de Tolkien y el lugar en el que hemos decidido viajar con esta maleta. Entonces, en cuanto a Egipto, la mayor parte de las referencias que aparecen dentro de las cartas son al viaje que tú mismo has hecho referencia, tanto de la Virgen y San José, como el viaje de Moisés, o sea, que son referencias bíblicas. Si tenemos que buscar algo del antiguo Egipto como tal, o sea, de algo más de carácter histórico, entonces encontramos una única referencia, pero es una referencia muy, muy, muy interesante. ¿Vale? Está en la carta número 211 del 14 de octubre de 1958 que dirigió a Rona Bear. Lo habré pronunciado fatal. ¿Tú sabes cómo se pronuncia algo que se escribe Beare? ¿Bar? ¿Bear? ¿Bear? Bueno, no lo sé, lo siento. ¿Está silenciado? Espérate, de silencio. A ver, habla. Bear. Ahora, vale. Bear. ¿Cuál es la presi de tu esmial? ¿En qué esmial estás tú? No sé cuál es tu presi. No me acuerdo de qué esmial estás. Bueno, da igual. Entonces os voy a leer. Es una carta bastante extensa. Patricia, es verdad. Y entonces os he seleccionado la parte que nos interesa, que es la parte que está relacionada con Egipto, ¿vale? Y os voy a leer aquí el fragmento. Los númenóreanos de Gondor eran orgullosos, peculiares y arcaicos, y creo que la mejor manera de tener una imagen de ellos es, digamos, en términos egipcios. En muchos aspectos parecían egipcios, el amor por lo gigantesco y lo macizo. ¿Un segundo? Vale, dame un segundo porque esto me la ha jugado. Tengo aquí el libro de las cartas. Un momento y lo voy a leer directamente del libro para no liarla. Hola, he vuelto. Perdón, carta 211. Siempre tened las cartas a mano en vuestra vida. Nunca sabéis cuándo las vais a necesitar. Sí. Yo es una de las obras que estoy esperando comprarme o que alguien me regale o algo. Cuando las van a reeditar, ¿no? Sí, eso llevan diciendo tiempo. Mira, la tengo aquí ya. Los númenóreanos de Gondor eran orgullosos, peculiares y arcaicos, y creo que la mejor manera de tener una imagen de ellos es, digamos, en términos egipcios. En muchos aspectos parecían egipcios, el amor por lo gigantesco y lo macizo y la capacidad de construirlo, y por su gran interés en los antepasados y las tumbas, pero no, por supuesto, en cuanto a la teología, en la que eran hebraicos y todavía más puritanos. Pero sería demasiado largo poner esto en claro. Explicaré en verdad por qué prácticamente no existía religión manifiesta alguna, o más bien actos religiosos, templos o ceremonias entre los pueblos buenos o antisaurianos en el Señor de los Anillos. Creo que la corona de Gondor, el reino sur, era muy alta como la egipcia, pero alada, no perfectamente vertical, sino siguiendo un cierto ángulo. ¿Has metido al final la imagen que te pasé? Sí, pero es que la deja como la siguiente para no... Vale, es que justo es aquí cuando él dibuja, vale, es justo en este momento, por eso he parado, cuando él dibuja las coronas a los que está haciendo referencia. El reino norte tenía solo una diadema, la diferencia entre los reinos sur y el reino norte de Egipto. Esto es principalmente la única referencia y el único dibujo que hace Tolkien en relación a las coronas del norte y del sur, del Alto y que podrían ser el Alto y el Bajo Egipto. ¿Vale? En el Antiguo Egipto, especialmente dentro de las primeras dinastías de faraones, ya sabéis que el Antiguo Egipto duró miles de años, o sea, muchas veces pensamos que a lo mejor fueron 200, 300 años acostumbrados a Europa o al ritmo que viene la historia medieval o la historia moderna, pero nada más lejos de la realidad, o sea, los primeros reyes, especialmente Nasser, que está considerado como el primer faraón, es del año 3000 a.C. O sea, y Cleopatra es justo cuando cambiamos de antes de Cristo a después de Cristo, o sea, que si os dais cuenta, es
un momento que se dilata durante muchísimos siglos y durante milenios. Entonces, especialmente en el inicio, entre el norte y el sur, que es el Alto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto es lo que estaría más al sur, mientras que el Bajo Egipto se llama así porque está más cerca del delta. Entonces, cada uno de ellos tenían un tipo de corona. Mira, sí, el mapa nos viene ideal. O sea, el Bajo Egipto es lo que tradicionalmente podríamos decir que es el Egipto que más conocemos, porque es donde está el Cairo, porque es donde está Asuán y donde están todo este tipo de cosas que ya nos ha hablado Glaernil, que son más conocidas porque son las que más se visitan desde un punto de vista turístico. Pero el Alto Egipto también era bastante reseñable y durante varios periodos de la historia fue muy importante. Pero mi punto es que cada uno de ellos tenía un tipo de corona diferente. Y es a partir de cuando se unifica el Bajo y el Alto y el Bajo Egipto, se unifica la corona uniendo las dos. Y aquí es donde Tolkien, que conoce esta parte de la historia egipcia, nos cuenta que las coronas númenoreanas están basadas en las egipcias y que siguen este planteamiento de corona del norte, corona del sur y unificación dentro del reino de Gondor. Entonces es verdad que solemos tender a creer que la corona sería una típica corona medieval, como podemos ver en el Aragorn del Señor de los Anillos, ¿no? Pero por lo que vemos, Tolkien tenía otra idea, en plan, a la parte numenoreana y demás. Él considera que las coronas eran más de este estilo. No sé qué piensas tú. Repito, él dice que en el Reino Norte tenía solamente una diadema y que en el Reino Sur eran muchísimo más altas. Sí, sí, está clara la referencia. Es que eso... Corona alta, por repetir, era muy alta como la egipcia, pero alada, no perfectamente vertical, sino siguiendo un cierto ángulo. Sí, sí, es que claro, esto, claro, dices con una... Aparte ya de lo que él dice, ¿no? O sea, tú simplemente lo que es el diseño, ¿vale? Tú aquí no ves una corona medieval, te quiero decir, o una, digamos, una corona más asociada a la idea que tenemos, ¿vale? De coronas. Entonces, claro, sí, pues simplemente para el detalle de la corona, ¿vale? Te quiero decir, porque aparte es una referencia para el gusto muy estudiada. Te quiero decir, porque lo que ahora vamos a ver, que os voy a enseñar de esculturas, ¿vale? Que son esculturas que casi todos, aunque no hayas ido, conoces. Entonces, de alguna manera u otra, por ejemplo, simplemente, ya os he dicho, la moneda, ¿veis? Tiene a Tutankamón. Esto lo hemos visto todos. Es verdad que en el siglo XXI es más fácil tener referencias, ¿vale? Lo hemos visto todos, ¿no? Entonces es muy fácil que te... Pero claro, ya llegar a este nivel de detalle de las coronas, pues te demuestra un interés por esta cultura, Efectivamente. indudablemente. Luego, además, antes de meternos con las estatuas que tú, perdón, que tú bien has comentado, sí que quiero mencionar algo que nos aparece mencionado en el libro este que tú has comentado de John Garth, el de los mundos de Tolkien y las ilustraciones y demás, o sea que no es una idea personal a la cual haya llegado yo de la nada, y es que es sobre la parte del Audinauco de Sauron, ¿vale? Bueno, antes de seguir, perdón, he comentado antes la parte de Egipto antiguo, histórico, pero también el Egipto más bíblico. O sea, John Garth sostiene que también existen ciertas referencias al Egipto bíblico en la obra de Tolkien, aunque son bastante pequeñitas, porque ya sabéis que él intenta no hacer grandes alegorías ni grandes referencias a la Biblia. Él, obviamente, siempre negaría que esto existió, pero bueno. Y entonces, así por comentar algo, es que los reyes viven tanto como los patriarcas bíblicos, los reyes de Númenor me refiero, les importan sus tumbas más que los palacios, igual que sucedía con los faraones egipcios. Y además el adunaico es la lengua que se habla en Númenor y tiene una influencia claramente en forma, es semítica y además es acadia. Por
y ubicarnos un poco, la lengua acadia es una de esas lenguas semíticas que son las que están en la zona de Babilonia o en la zona de la antigua Mesopotamia, que actualmente sería en torno a Irán. Sería el Tigris y el Éufrates, más o menos a partir de estos dos ríos donde surgen este tipo de civilizaciones, que son las primeras que tienen los primeros alfabetos, escritos, las primeras lenguas escritas y obviamente la primera literatura. Es curioso que Tolkien, con lo que le gustan las lenguas, haga una referencia o una inspiración, y es bastante plausible, a las primeras lenguas existentes. La acadia no es la primera civilización conocida. Estoy leyendo ahora tu pregunta, Caracciola. No, es complicado porque Mesopotamia, al igual que Egipto, que tiene una larga trayectoria a lo largo de los milenios, Mesopotamia también lo tiene. De hecho, lo que normalmente conocemos como el Imperio Babilónico o Babilonia es un periodo en torno al siglo VIII o demás por ahí antes de Cristo, o sea, o incluso el 1000, 1500, pero los acadios son incluso previos. O sea, es una sucesión de reinos y de imperios que se van sustituyendo el uno al otro. Mesopotamia no es lo que más domino del mundo, pero juraría que el primero es Ur, en torno a la ciudad de Ur, y luego más adelante surge Babilonia y demás. Pero juraría que Ur es el primer imperio, pero tampoco lo cojáis todo con pinzas, ahora lo confirmo, mientras él os va contando, J os va contando lo de esto, que tampoco lo de las estatuas. Pero lo que sí que quería comentaros sobre el acadio y la lengua acadia, que sí que es una de las primeras lenguas de las cuales tenemos constancia, es que el nombre adunaico, que repito, es el idioma que se habla en Númenor, de Sauron, es Zigur, que significa literalmente mago. Este término recuerda a la palabra zigurat. El zigurat podríamos decir que es la pirámide del mundo babilónico, ¿vale? Del mundo acadio. Normalmente son como están hechas como por apilación de piedras, así como con más rectángulos, no tanto la pirámide que tiene los lados como lijados, como lisos, sino es como una cosa previa, ¿vale? Pero los zigurats podían ser excesivamente grandes. De hecho, a día de hoy todavía tenemos la suerte de la zona de Irán conservar algunos de los zigurats más antiguos, bueno, algunos zigurats muy, muy, muy antiguos. De hecho, el zigurat se podía traducir como altura, cúspide, cima montañosa, torre de templo y demás. En la construcción del templo dedicado a Morgoth en la montaña sagrada de Númenor es la expresión de orgullo que podía ser igual o similar a la de la Torre de Babel. Una vez más, volvemos a la Biblia. Entonces, otra de las ideas que podemos tener es la de en Gondor, también esa obsesión que tenemos con la arquitectura funeraria. También, bueno, pues tiene que ver tanto con Egipto como con el mundo mesopotámico. Y también John Garth hace una referencia al árbol blanco, que, bueno, ya sabemos que el árbol blanco permanecerá marchito hasta el retorno del rey, y entonces cuando llegue el rey, todo eso ya nos lo sabemos. Bueno, pues esto, John Garth recoge que en algunos estudiosos lo han comparado con una obra del siglo XIV después de Cristo, no antes de Cristo, de Sir John Mandeville, en el cual hay una profecía que dice que el árbol seco volverá a florecer cuando un príncipe del lado occidental del mundo cante misa bajo él. O sea, volvemos a tener como una especie de referencia bíblica al príncipe que va a volver y demás. Eso, pues, por contaros aquí un detallito y ya está. Entonces, ya haciendo un resumen, lengua acadia puede ser una base para la lengua numenoreana, que es el adunaico, especialmente en la figura y en el nombre dado a Sauron. Puede ser una referencia que él haya hecho en este caso. Y ya te cedo el testigo mientras yo voy buscando si el reino de Ur fue el primero. Vale, pues yo volviendo también al libro de Garth, cuando comenta, según como ha pasado con el Nilo, la teoría de Christina School de la asociación de ciertas localizaciones de la historia de la Tierra Media con Egipto, ¿vale? Pues yo os la voy a enseñar. Lógicamente,
no, excepto una o dos, sí que dice concreta, el resto es el concepto, ¿vale? Entonces yo he cogido, digamos, las más típicas, las más visitables, que al final es un poco la finalidad de este programa, ¿vale? Primeros tenemos, obviamente, que ya los hemos visto antes, los Arbonaz, todos conocidos por todos, que antes, eso, estaba buscando una ilustración porque quería que no fuera como antes una foto de la película por cambiar, y me salían sujetalibros. Muy bonitos, pero digo, no me va a lucir como lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, como ejemplo de estas esculturas gigantescas, ¿vale? De entrada a, en el caso de Egipto, sobre todo a templos, ¿vale? Yo he encontrado esta colosal, bueno, no es tan colosal como te voy a sacar, estatua de Ramsés II. Casualmente, ahora lo iréis viendo, os prometo que no lo he hecho a posta, todos mis ejemplos son de Ramsés II. Ha sido pura y dura casualidad. Os cuento, esta estatua, ¿vale? Fue encontrada por voy a decir perdonadme la palabra, sí, un forzudo italiano llamado Giovanni Battista Belzoni, ¿vale? Reconvertido en arqueólogo, ¿vale? Que fue, esto os lo resumo, ¿vale? Fue a vivir ahí a Egipto para buscarse trabajo, entonces le mandan excavar. Entonces en Memphis, ¿vale? Encuentra esta estatua, pero la encuentra boca abajo, ¿vale? Pero ya perciben el perfil y el tipo de estatua que iba a ser, ¿vale? Pero lógicamente no la pueden prácticamente mover. Por aquel entonces, como ya sabéis, los británicos pues tenían mucho interés en todo este tipo de arte ajeno. Vale, entonces el es que es el concepto. Arte ajeno. Entonces creo que se llama el Baja Egipto, vamos, como la persona que gestionaba la región, se lo ofrece al gobierno británico. ¿Qué pasa? Como ya os he dicho, es una estatua enorme, creo que son 16 metros de altura, que pesa pues muchísimo, y además estaba todavía enterrada, ¿vale? Con lo cual, desenterrarla, moverla, sacarla, llevarla en un barco, que además tenemos que, para llevarla a Inglaterra, tenemos que recorrer todo el Mediterráneo, bordear toda la península ibérica e ir hasta las Islas Británicas, ¿vale? Y en aquel momento, pues, no consideraron interesante la inversión, porque aparte tenían otros gastos, entre ellos construir el Big Ben. Con lo cual, pues mira, mejor el dinerito para sus cosas. ¿Vale? Años después, ya diferentes arqueólogos y tal, ya consiguen desenterrarla y consiguen darle la vuelta, ¿vale? Para que os hagáis una idea, para comparar las fechas, ¿vale? Él la descubre en 1820, ¿vale? Pues ya en perdóname que os voy a ver la fecha exacta, ¿vale? En 1852, o sea, ya unos cuantos años después, consiguen descubrir la base y darle la vuelta, ¿vale? Con lo cual ahí ya vemos, pues como podéis ver en la foto, los rasgos, lo definida de toda la figura. ¿Qué pasa? A Inglaterra pues ya le apetece, al Reino Unido ya le apetece llevárselo, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que ya en esta época, ya aparte del Reino Unido, Francia, pues está cortando un poco tajada en Egipto. ¿Y qué pasa? Que el gobierno de Egipto no quiere que haya generar problemas entre Inglaterra, Francia, Egipto y demás, con lo cual pide al Reino Unido que desista. Y al final, efectivamente, desisten, y en la actualidad esta escultura gigantesca se puede visitar en Egipto, ¿vale? Esta es la historia de esta en concreto, ¿vale? Pues tenía dudas porque en el British hay una escultura también gigantesca y digo, no sé si será esta. Ah, perdón. Ahora vamos. Vale, otro de los monumentos, digamos, dentro de la historia de la Tierra Media que mencionan en el libro de Gar son los centinelas de Cyril Zungur, que como veis son estatuas, están sentados, y es que aquí no se aprecia, ¿vale? Pero tienen como 3 cabezas, ¿vale? Esto puede tener multitud de referencias, ¿vale? Yo, como estamos hablando de turismo puro y duro, que es de lo que podemos ver nosotros de esto, he cogido uno de los monumentos más visitados, más conocidos y más bonitos de Egipto, que es el templo de Abu Simbel, ¿vale?
Y volvemos aquí a tener a mi buen amigo Ramsés II aquí sentado. La verdad es que la visita, os digo, también es espectacular porque también, yo os digo, yo fui en el 2008, ¿vale? Entiendo que entre problemas políticos, problemas de terrorismo, la pandemia y demás, habrá cambiado todo, ¿vale? Yo recuerdo que tuvimos que levantarnos como a las 4 de la mañana, ¿vale? Y te llevan un bus, porque claro, digamos que lo que habéis visto en el río, ¿vale? La mayoría de los lugares están como cerquita del puerto donde va a amarrar el crucero en el que vas, ¿vale? A Busimbel no, ¿vale? Además ya sabéis que esto es una historia más larga, lo tuvieron que mover cuando se hizo la presa para que no se inundara y demás. Entonces, claro, tú vas de madrugada, vas con un sueño, tal, intentas dormir, hay mucha caravana, lógicamente, porque hay mucho control de seguridad y demás. Claro, tú cuando llegas, está amaneciendo, ¿vale? Entonces el espectáculo visual es especial, es imponente, ¿vale? Entonces, que tiene este templo, que es el templo principal, y luego un templo aparte, que es el de Nefertiti, ¿vale? Entonces lo he sacado, ya os digo, no quiere decir que esta estatua sea la inspiración de la anterior, pero sí que tiene ese parecido, por eso os lo he comentado. Después, la siguiente, ¿vale? Es la estatua en la encrucijada de Ithilien, que sabéis que se encuentra en San Frodo y Gollum, ¿vale? Que la estatua cuando la encuentran, ¿vale? Es una estatua gigantesca de un rey al que le han cortado la cabeza y en lugar de la cabeza hay una piedra, pero al lado encuentran la cabeza, como podéis ver en la ilustración, y dice que, fíjate, sigue teniendo una corona porque le habían puesto una corona de flores, ¿vale? Christian School asocia esta estatua a esta, que es la que tú dices, ¿vale? Que esta es el joven Menon, que efectivamente está así, si la queréis ver, no tenéis que ir a Egipto, tenéis que ir a Londres, porque está, obviamente, como otras tantas cosas, en el Museo Británico. Y la podéis tocar porque en el British Museum está todo en medio y entonces puedes hacer así como hace la gente y tocar la estatua. No lo hagáis. Pero podéis, pero no lo hagáis. No sé si ahora, lo único que no se podía la primera vez que fui yo era la piedra Rosetta, que era lo único. No, la piedra Rosetta no puedes tocarla. La piedra Rosetta está protegidísima. Pero el resto. Entonces, aquí no lo veis, ¿vale? Porque lo que os he dicho antes con el mapa, ¿vale? La foto, como era más horizontal, el PowerPoint tal, está muy rota, ¿vale? Se ven mucho las fracturas. De ahí, con la similitud de la estatua de la encrucijada de Ithilien, que tiene la cabeza rota y demás, de ahí el parecido. Os digo, esta no es tan alta, ¿vale? Esta creo que son, a ver si lo encuentro, sí, tiene un poco menos, sí, de altura, sí, bueno, el otro eran 20, pues estas alrededor, ¿vale? Y también es de Ramsés II, ¿vale? Y fue localizada en la necrópolis de Tebas. Y, lógicamente, pues está en el británico, pues porque esta le verían más fácil llevársela. Entonces, como está en el británico, además de esta es muy fácil encontrar muchísima información, ¿vale? Y luego, yo para terminar estas ideas, esto me parece súper curioso porque nos salimos de las estatuas, ¿vale? Noirinan, que, si, como hemos comentado antes, de Númenor, es el valle, ¿vale? Donde enterraban a sus reyes, ¿vale? Y ya lo he dicho, esto se entiende, según Christian School, que su referente es el Valle de los Reyes, ¿vale? El Valle de los Reyes es un complejo, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Donde, como podéis ver aquí, se encontraron las tumbas de numerosísimos faraones, luego también está el de las reinas y demás. Yo cuando fui, os cuento, que me imagino que habrá cambiado, tú, la entrada que te compraba el guía, ¿vale? Te daba acceso a 3 de las tumbas que estuvieran abiertas en ese momento, porque claro, por temas de conservación no estaban todas abiertas. Yo me imagino que todo esto habrá cambiado, que es que hace ya 15 años y todo cambia, ¿vale? Entonces elegían, ¿vale? El guía sabiendo una mezcla entre que te podía parecer interesante, pero a la vez no estuviera masificada, ¿vale? Entonces, pues eso, tú entras, te tican que has visto una
y la visitas. Luego yo pude verla, porque creo que cuando yo la vi al año o año y pico la cerraron, esa la tenías que pagar aparte, la tumba de Tutankamón, ¿vale? Que es interesante pues por toda la historia de su descubrimiento, de todo lo que se encontró y demás. Luego ya en el Museo de Egipto podéis ver los tesoros de la tumba. Es cierto que a nivel, digamos, visual, no es tan llamativa. Quiero decir, yo otras de las que visité, la decoración, las pinturas, el tamaño, ¿vale? Impacta mucho más. Pero era la tumba de Tutankamón. Entonces, claro, ¿cómo no verlo? Y entonces con esto, ¿vale? Yo termino lo que es la comparativa de lugares, localizaciones, algunas de las localizaciones de la Tierra Media y su posible inspiración o parecido, ¿vale? No sé si alguien de que nos esté leyendo, lo haya visto o haya visitado, nos quiere comentar su experiencia o os lo vamos poniendo, destacando los comentarios. Si no, te dejo que sigas con la siguiente parte de Tolkien y Egipto, que es curiosa. Curiosa cuanto menos. Sí, Bueno, sí, mientras la sí. gente se va animando, os cuento que efectivamente, sorprendentemente, tenía razón. Siempre la tengo. Y efectivamente, los primeros y lo más importante son los sumerios. El primer pueblo importante en la zona de Mesopotamia son los sumerios con Ur y con Uruk, y después van los acadios, ¿vale? Sumerios, acadios, sumerios. Simplemente ya pues por localizarlo y tenerlo ahí todo más o menos ubicadito. Y bueno, pues como no comentan nada más, yo he estado buscando pues más información sobre Tolkien y sobre Egipto. ¿Y cuál es mi momento? Bueno, cuál es la cosa curiosa, que es que justo mi compañero que ha terminado hablando del Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas de Egipto, he descubierto un artículo subido a academia.edu, accesible a todo el mundo puede descargarlo y demás, de un chico o de un señor que la verdad es que no es experto en la obra de Tolkien, ¿vale? Él se dedica a otras cosas en su vida, científicas, de biología, creo recordar, o algo así. Os voy a decir ahora mismo el nombre, simplemente pues por darle el crédito que merece, obviamente. Es un artículo muy, muy, muy chiquitito, o sea, es muy, muy breve. Es de Anand M. Kumar, son solamente 8 páginas y es fantástico porque él, yo creo que estaba en su casa y dijo, ¡oh! Tuvo una revelación. Dijo, los reyes numenoreanos son los faraones egipcios. O sea, basándose en lo que propio que dice Tolkien, hace una comparativa de todos los reyes numenoreanos y los compara con un faraón y según él, y él te va desarrollando por qué cada faraón, bueno, por qué cada rey numenoreano es X faraón. Entonces yo quiero jugar con vosotros a esto. A ver qué pensáis y qué no pensáis. No voy a coger todos porque la verdad es que si no nos tiramos aquí hasta mañana. Pero voy a coger así como varios a ver qué pensamos. A todo esto el artículo obviamente está en inglés, pero bueno, os voy a ir traduciendo ahí un poco sobre la marcha. Al gato no le ha gustado. A ver, el primero que tenemos, obviamente, es Narmer, que es el primero que lo compara con el Rostar Millantur, que es el primer rey de Númenor. Y entonces él considera que son la misma persona, ¿vale? Y entonces, importante, ¿por qué? No, y todo esto de verdad que tiene un porqué, o sea, el chico se lo ha currado. Dice, ¿por qué? Narmer es la persona que consolida y que une el Alto y el Bajo Egipto, que os he contado antes. Tar-Millantur funda Númenor, o sea que al final lo que conocemos como el Reino de Egipto, o el Imperio de Egipto, o como lo queramos llamar, porque no existe el reino y demás, de Egipto es lo mismo que Númenor. Luego,
es en el momento en el que se dice que los reyes de las dinastías de Egipto son mortales, cosa que también sucede con Elros, que es mortal, o sea, en el sentido de que es el primero, el que decide ser humano y por lo tanto su longevidad es mayor. Y luego, para terminar, aparece una referencia que es cuando yo creo que se le ha pirado, que es que el toro Apis, que es una de las representaciones religiosas dentro de la cosmogonía egipcia, se convierte en el concepto religioso fundamental en Egipto. De hecho, se ha encontrado en el año 3000 a.C. una estatua correspondiente más o menos al periodo de Narmer, donde parece que hay relieves relacionados con este rey. Y luego dice, en cuanto a Tar Millantur, el nombre Millantur se parece a Minotauro, que es un toro. ¿Qué? ¿Te ha gustado? A ver. He visto teorías más raras, pero no. Pero no. El siguiente que utiliza es a Bardamir Bardamir Nolimón, que es el siguiente rey numenoreano, que lo compara con el faraón Or-Aha. Y es que en ambos casos son el rey sin reino. Porque, por ejemplo, considera que fue rey, pero en algunas zonas como Creta. No sé qué tiene que ver Creta con Númenor, pero aquí también. Bueno, el Minotauro, claro, perdón. Y que es una isla. Or-Aha nadie le conoce fuera de Egipto. Y Bardamir Nolimón, según Tolkien, fue un rey titular y tampoco fue importante y nadie le conoce. Además, ambos reyes estaban obsesionados con filósofos así lógicos y les gustaba mucho estudiar. Entonces son lo mismo. Siguiendo, pues, a ver. Venga, vamos un poco más así. Merneith es una mezcla de Taran Kalime con Tar Anarion. Por fin tenemos la presencia de una reina. En la egiptología se cree la existencia de esta reina Merneith. Y entonces aquí de repente en Númenor tenemos una reina que es Ankalime. Sin embargo, en ambos casos, los scholars, o sea, los estudiosos, por un lado, los egiptólogos no reconocen a la reina Merneith como reina y por lo tanto, y Tolkien, que también es un estudioso y es un scholar, no reconoce a Ankalime como reina. Y además, ambas están presentes como regentes durante el reinado de sus hijos. Entonces se convierten en el mismo personaje. Estoy así como contándoos algunos así aleatorios. Hombre, A ver, o sea, que siempre podemos encontrar similitudes, ¿vale? Esta también está guay. Este es K-A o ya-A, escrito Q-A'-A, yo creo que se pronuncia más como ya, más que como K, pero bueno, que lo equivale a Tar Atanamir. Puesto que en ambos casos los dos se suicidaron en una misa ritual. Nos cuenta que en Egipto este rey parece que ha sido encontrado como rodeado de bastantes cuerpos muertos. Entonces se ha considerado que podía haber sido una muerte ritual. Y que además, según Tolkien, para esto sería como una especie de suicidio. Y Tar Atanamir, que era conocido como The Unwilling, no quería morir de manera libre y por lo tanto no se suicidó. Yo esto no me suena de nada. Es fantástico esto. Me encanta este que es Ranef, el faraón Ranef, que lo compara con Tar Telemaite y luego dice, no hay suficiente información de Tolkien. Entonces, ¿para qué me lo pones? No sé. Yo creo que de verdad deberíais buscarlo porque está interesante. O sea, es curioso. Os lo voy a poner por aquí, a ver si puedo encontrar el link, que te lo he pasado antes y os lo podéis descargar. Es que yo me lo he descargado, entonces lo estoy mirando en el
en el Drive, pero esto. A Ahora os ver, lo pongo. alguno suena creíble, pero claro, cogemos, yo que sé, la dinastía de los reyes daneses, que está hace poco, y seguro que también encontramos paralelismos. Por supuesto. Porque Y al ya para terminar. final. Bueno, y si cojo los reyes ingleses ni te cuento. Bueno. Que esos eran todos. Eran todos tremendos, ¿eh? Sí, Bueno, pues. ya lo has ¿Perdón? dejado bien. No, digo que ya he visto que está ya Sí, sí, el sí, ya lo he enlace para dejado, que ya lo lo he puedan ver. dejado. Vale, perfecto. Y luego ya, pues para terminar, ¿qué pensamos o hasta qué punto podemos creer que Tolkien de verdad se basó en Egipto? Pese a que Tolkien escribe en torno al año 1917, 1920, 30, 40, no nos olvidemos que más o menos justo después de la Segunda Guerra Mundial es cuando Egipto se independiza. Egipto era una colonia británica, un tipo de protectorado británico que si bien no era una colonia al uso, porque si sabéis hay como diferentes tipos de protectorado, creo que era más bien como un protectorado, es justo después de la Segunda Guerra Mundial cuando se independiza. Entonces, Egipto siempre estuvo muy, muy presente tanto en la política como en las conversaciones británicas durante gran parte de la vida de Tolkien. Sin embargo, no parece que le hiciera un gran impacto, excepto por una excepción. Y es algo todavía más romántico. O sea, Tolkien, no nos olvidemos que Tolkien, siempre decimos que es un hombre que vive de otro tiempo, que vive en ese momento, porque Tolkien tiene muchas más ideas y mucha más influencia del romanticismo del siglo XIX más que del siglo XX. ¿Y qué es lo que estuvo pasando en el siglo XIX? Pues es justo el momento en el que los británicos, como bien ha comentado, entran en Egipto, los franceses entran en Egipto y se empiezan a descubrir muchísimas cosas que habían formado parte de lo que ahora mismo conocemos como historia antigua. Es en estos momentos cuando, por ejemplo, la antigua Mesopotamia en 1840 se empieza a descubrir, el antiguo Egipto gracias a las guerras napoleónicas, no se nos olvide todos esos cuadros que tenemos de todo el ejército napoleónico en Egipto, se descubre Troya, en los años 20 la cámara funeraria de Tutankamón es descubierta, que es verdad que Tutankamón en sí no fue un faraón que murió con 18 años y que no hizo absolutamente nada, la verdad, pero es cierto que como se encontró una cámara pues sellada con todo dentro, pues por eso ha pasado a la historia de Tutankamón como muy importante, pero que no se nos olvide que en verdad este faraón no hizo absolutamente nada. Bueno, no hizo nada. Y entonces sí que parece que la expedición del Hobbit, que es una expedición para encontrar aventuras, para encontrar tesoros y todo eso, sí que puede tener un reflejo de estas expediciones que se llevaron a cabo más o menos durante un siglo, de 1850 a 1950, en el cual siempre había señores o señoras, normalmente de una élite bastante superior, que tenían dinero para irse a excavar y sacar cosas de donde no debían haber sacado, que ojalá si los hubieran dejado en su sitio. Porque recordad, chicos, una pieza, si la sacas de su hábitat arqueológico, no tiene ningún valor porque no la puedes datar. Y no puedes saber hasta qué punto es relevante o no lo es. ¿Vale? Yo estoy aquí en la cuña publicitaria histórica arqueológica. En cuanto a si la arqueología se desarrolla a lo largo del siglo XIX, con el descubrimiento de Troya y demás, la arqueología está presente desde siempre. ¿Vale? O sea, los propios romanos ya eran conscientes de todo lo que había previo a su civilización. En la Edad Media también, pero es cierto que sobre todo con el romanticismo, perdón, con el Renacimiento, siglo XV y siglo XVI, que es cuando se empieza a revalorizar todo lo griego y todo lo romano, y de ahí que se empieza a llamar la Edad Media una época oscura, es cuando tenemos los primeros tratados arqueológicos y los primeros arqueólogos, por así decirlo. Pero es cierto que en el siglo XVIII y el siglo XIX se produce el boom de la arqueología. Una de las personas, ya por terminar con Tolkien, una de las personas más conocidas y más importantes ahora mismo dentro de la arqueología por haber cimentado las bases de cómo se excava ahora mismo es Wheeler.
Wheeler era amigo de Tolkien, era un conocido de Tolkien de la Universidad de Oxford, es el que hace estudios sobre la estratigrafía arqueológica. Ya sabéis, los diferentes estratos ayudan a ver y a datar las diferentes cosas que te encuentras dentro de una excavación. Y es este Wheeler el que se encuentra un anillo con unas inscripciones anglosajonas que, si bien no está 100% confirmado que fuera la inspiración para el anillo único, pues teniendo en cuenta que el anillo se le dio a Tolkien para que lo estudiase y que porque lo había descubierto Wheeler, pues siempre está ahí una duda de si en verdad tuviese algo que ver o no. Y así con esto, bueno, pues ya os he contado algo que no tiene absolutamente nada que ver con Egipto, pero sí con arqueología y con Tolkien. Y creo que esto, yo no tengo mucho más que comentar. La Edmil. Sí, efectivamente no hay más pues eso, que analizar y comentar, porque como ya os hemos dicho, son referencias muy sutiles, ¿vale? O sea, por ejemplo, las coronas, que si os tenemos más claro, pues eso, el contexto histórico, luego pues el hecho de que él vive en la época en la que pues todos estos, digamos, descubrimientos se hacen más populares, porque hablamos en épocas en las que ya es más fácil viajar, es más fácil con el mundo, porque por ejemplo Agatha Christie con 17 años fue a Egipto, ¿vale? Pero claro, obviamente Agatha Christie tiene hasta un libro que es Muerte en el Nilo. Quiero decir, ahí la referencia es muy obvia, pero quiero decir que sí, que está en el ambiente, entonces pues de alguna manera estaba. Afirmar que tal faraón era tal rey y que tal monumento es este, pues hombre, como hemos dicho al principio, es un poco a cierto punto cogido con pinzas. Por ejemplo, sobre todo lo que os he comentado al principio del río del Anduin, que algún día hablaremos, ¿vale? John Garda comenta como 3 o 4 hipótesis, ¿vale? Y son ríos completamente distintos, o sea, desde el Rin hasta un río de Estados Unidos donde ocurre toda la historia del último mohicano, ¿vale? Entonces, por eso os digo que, lógicamente, un poquito aquí, un poco aquí. Nosotros os traemos este programa pues un poco por recorrer países, ver y ver si le pudieron inspirar o no. No podemos, obviamente no, y no es nuestra misión, sentar cátedra, porque no podemos, pero sí despertaros un poco la curiosidad, tanto por el país como por lo que un poquito más por las obras del profesor. Y yo creo que con esto terminamos. Creo que es un programa, para mi gusto, de los más interesantes que ha habido, porque Egipto es especial y tiene mucha tela, pero creo que os hemos dado lo justo para asociarlo con la obra del profesor. Y hasta aquí. Yo creo que nos veremos pronto, nos vemos en un mes. No sé qué son los próximos programas. El lunes tenemos Secreter. Y no hay, y juraría que a la semana siguiente hay Cuerno y Pipa. Vale, recordad, bueno, lo habéis visto, os los hemos puesto. Las vuelvo a poner de todas maneras. Sí, las redes sociales, sobre todo las redes sociales y en la página web, ¿vale? Que no sé si, me imagino que aparecerá. Sí, en la página web, ¿vale? De la Sociedad Tolkien hay un apartado que es calendario, ¿vale? En el que además de conocer las chorrocientas mil actividades que organiza presenciales y online la Sociedad Tolkien, podéis ver tanto cuándo son nuestros próximos directos, como cuándo se subirá el vídeo a YouTube, por si lo queréis volver a ver porque os ha encantado, que lo entiendo, o no lo habéis visto y no queréis perderoslo, ¿vale? O sea, yo os recomiendo encarecidamente el calendario. Y además, como siempre decimos, ya sabéis que Twitch es una plataforma abierta a todos los socios y socias de la Sociedad Tolkien. Si tenéis una idea de hacer un programa, os gustaría participar en cualquiera de los que hacemos, cualquier cosa, no dudéis en escribirnos. También tenéis el correo electrónico, el Twitter, lo que os sea más cómodo, y nosotros estaremos encantadísimas de que colaboréis. Y un saludo desde aquí a nuestro compañero Bombur, que es quien se encarga de actualizar el calendario siempre de forma muy eficiente. Y a Istel, que es la que sube los vídeos a YouTube, que nosotros no los subimos, los sube siempre ella.
Y sobre todo, con este programa de Egipto, un especial agradecimiento a Bombur, porque lo que le mareé cambiando la fecha no tiene nombre. Entonces, la verdad es que si no tienes un buen equipo para llevar cualquier proyecto de este tipo, es que esto no sale. Sí. Y nos veremos pronto. No sabemos qué visitaremos, qué no visitaremos. Y lo mismo, si tenéis alguna idea para algún viaje que queréis que hagamos, pues igual, por Twitter y lo tendremos en cuenta. ¿Vale? Y así que nos vamos a ir despidiendo, que justo una horita es lo adecuado. Sí, que hay que ¿Vale? cenar. Sí. Hala. Besitos. Chao. Namarie.